Bueno, yo soy la magíster Elizabeth Pomier y yo les voy a hablar lo que es la evolución del Linux. Las características del Linux. Entonces tenemos que es gratuito, donde se elige y nosotros podemos ver también el que se adapta a nuestras necesidades. Es de código abierto porque sus creadores han decidido que se puede liberar este código fuente para que se vaya desarrollando con nuevas capacidades o funciones y los pongan a disponibilidad del mundo. Es seguro porque, debido a que se trata de un sistema libre, son pocos los que se interesan para crear virus para estos sistemas. Entonces, esta es una bondad que tiene Linux. Es multitarea, ya que permite ejecutar varios programas de forma simultánea. Por ejemplo, permite el uso de numerosas aplicaciones para navegar en Internet. Es multiusuario, donde son las características del Linux, que se trata del sistema para acceder a diferentes tipos de recursos y aplicaciones de una forma segura. Tiene un control alto de dispositivos para incorporar nuevos elementos al sistema. Esto permite disponer de nueva independencia y capacidad de maniobrar ante cualquier eventualidad o problema. Es estable, considerando que este sistema es bastante robusto y son los más utilizados en la parte de servidores y ordenadores que no van a tener ningún tipo de falla. Es escalable porque se adapta a la reacción y a la necesidad de las personas, teniendo un crecimiento continuo y puede crecer rápidamente sin perder la calidad y no tener ningún tipo de problema. El origen de Linux. Linux tiene un origen desde 1969, donde Ken Thompson, en los laboratorios de AT&T, desarrolló un sistema operativo Unix, adaptando a las necesidades de un entorno de investigación. El Unix fue creciendo gradualmente hasta convertirse en un software estándar, distribuido por muchos vendedores. En el 72, los laboratorios Bell empezaron a emitir diferentes tipos de versiones, desde oficial, que viene a ser Unix. En el 80, Microsoft desarrolló una versión Unix para PC llamada Enix. En el 91, esta organización desarrolló un sistema B, que era la versión 4, que incorporaba casi todas las características que se encontraban en una versión anterior de Sun OS o Genix. Como respuesta a estas versiones, se establecieron la Open Source Foundation, que crea su propia versión estándar de Unix debido a la proliferación de versiones de Unix en las décadas anteriores. El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos desarrollando un estándar de Unix independiente para la ANSI, donde van a llamar a un portable, que fue el primer POSIX, que fue la primera versión del sistema operativo de interfase para entornos de computadoras. Este estándar define una norma universal, la cual se deben adherir todas las versiones de Unix. En estas épocas, los estudiantes utilizaban un programa llamado Minix, que incorporaba diferentes características de lo que viene a ser Unix. Minix fue creado por el profesor Andrew Tannenbaum del Departamento de Sistemas de la Universidad de Ámsterdam, que participó en el debate con Linus sobre la idea de utilizar un núcleo monolítico en vez de basado en un micronúcleo. En 1991, Linus Torvalds fue el que creó las primeras líneas de código del sistema operativo Linux, como una afición y sin imaginar las repercusiones que ahora tiene el sistema operativo que creó. Dentro del mercado se ve un sistema de software libre, que significa que no tenemos que pagar por el uso de un sistema que obtiene
acompañado de un código fuente, y las plataformas en las cuales en un principio se pueden utilizar Linux son se utilizaban primero las Pentium, las Pentium Pro, y después se van utilizando en diferentes plataformas según la evolución del sistema operativo. El Tux es el nombre de la mascota oficial de Linux, creado por Larry Ewing en el 96, que viene a ser un pequeño pingüino que todos conocemos. Y existen varias versiones del origen de su nombre. Por ejemplo, los pingüinos parecen vestir un smoking. Las letras que componen el Tux provienen de la palabra Torvalds y Unix. Hay también quienes dicen que Turk era el nombre del peluche que tenía Linus cuando era pequeño y lo llamaba de esa manera. En general, las distribuciones de Linux pueden ser de tipo comercial o no comerciales. Distribuciones que vienen a ser fieles al software libre o diseñadas para la empresa y el hogar. Dentro de lo que viene a ser Unix en la parte de comercial o no comercial, tenemos lo que primero estamos viendo en este momento, que es una distribución fiel al concepto de software libre. Dentro de esta filosofía la defiende Richard Stallman, que trata de luchar contra la inclusión de cualquier tipo de código de propietario en ellas. Dentro del artículo se ve la filosofía pura en lo que se olvida la inclusión de cualquier tipo, por ejemplo, controladores, binarios que no incluyen código fuente, conocidos popularmente como binarios blobs. Y los mejores son GNU Sense, Dragora, Black, Music y Triskel. Tenemos lo que es GNU Sense, que es la más popular entre las distribuciones con código completamente libre, que sigue su evolución y no hace mucho pidió ayuda a los usuarios para seguir creciendo. Entre las novedades destacadas de esta futura versión de la 3.0, estará basado en Debian en lugar de Ubuntu. Después tenemos lo que es Dragora, que es una distribución donde la desarrolla un grupo de usuarios que viene a ser de Argentina, que también eliminaron cualquier rastro de software de pago y parece que lo han conseguido disponible desde el kernel del proyecto Linux libre y posee un sencillo gestor de paquetes que los instala y los elimina con más facilidad que cualquier otra distribución. Después tenemos lo que es Black, que tiene diferentes tipos de versiones y que viene a estar libre para el usuario. Está basado en Fedora 14, lo que garantiza un componente mucho más moderno y también disponible para su descarga. Tenemos lo que es el Music, que es una distribución que está pensada para usuarios específicos como su propio nombre indica, es una idea que aporta diferentes tipos de herramientas para trabajar en el mundo de la música. Después tenemos lo que es el Triskel, que determina diferentes tipos de distribuciones completas más populares entre los usuarios y como ocurre con GNU Sense está basada en Ubuntu. Es potencialmente variada y también es genérica. Se la puede descargar de la página oficial. Dentro de lo que viene a ser la evolución de Linux, la primera versión de Linux en el mundo fue creada en el 1992. Fue instalada y se realizaba por medio de 2 disquetes que fue encargada de bootear a la computadora. Después tenemos el MSC Interim Linux, que es una de las más antiguas versiones de Linux que se desarrolla en el centro de computación de Manchester, donde fue una distribución pública en un servidor FTP
del centro de computación de esta universidad. Después tenemos el Tama Linux, que unos meses después del 92 surgió una nueva versión que fue desarrollada por el grupo de Linux de Texas. Después tenemos lo que es el Soft Landing Linux System, que esta distribución se lanzó casi al mismo tiempo que el anterior de Tama Linux, que actualmente se conoce con la versión que se basó en el MCC Interim Linux. Su creador fue Peter McDonald. Después tenemos el Slackware, que es una versión a mediados del 92 y su lanzamiento fue hasta casi de los finales de estos años, basada en un Soft Landing Linux System y además varias menciones que van a ir vigentes y se van a ir actualizando. Tenemos el Gigi Trysil, desarrolladas por la empresa Adam del estado de California, que fue la primera de una distribución por medio de CD-ROM. Después viene la versión que es Debian, en más o menos a mediados de 1993. Es una de las versiones de Linux más sólidas y que a pesar de los años se continúa actualizando. Su primera forma de descargarlos fue por medio de CD-ROM y descarga online. Luego viene Red Hat Linux, que igual son una de las antiguas versiones que hasta el momento se siguen utilizando, obviamente actualizadas. Y es una de las pioneras en usar herramientas de administración de paquetes de programas. Después viene Mandrake o Mandriva Linux, que su lanzamiento fue en 1998 y fue basada en Red Hat Linux, dirigida a públicos de computadoras de uso personal. Y su desarrollo fue cofundador con la compañía francesa Mandrake Soft, de ahí por eso el nombre. Después viene Vine Linux, es una versión desarrollada por japoneses, que es una bifurcación de Red Hat y patrocinada por VinuCaves. Esta fue desarrollada en el 98 y en el 2000 fue lanzada al público. Después tenemos el Elkes, que es un subsistema que aporta sin eventualidades al núcleo de Linux, que está concebido bajo computadoras con arquitecturas bajas, por ejemplo el de 16 bits, y se conocía anteriormente como Linux 8086. Después tenemos Yellow Dogs, que se ha empezado a distribuir desde 1999, desarrollada casi en la forma simultánea de lo que viene a ser Red Hat Linux, ya que muchos grupos desarrollan al mismo tiempo lo que viene a ser los diferentes tipos de versiones de las mismas. Después tenemos el LimOS, que es una de las versiones de Linux con aplicaciones industriales y que funciona en los ordenadores de hosts. Todos estos paquetes vienen a ser, como anteriormente se ha dicho, de código abierto, y su lanzamiento fue en 1999 y fue uno de los mejores avances que se ha tenido. A partir de las versiones del año 2000 ha habido un cambio, por ejemplo en la de SmartWork, que fue lanzada en el 2000 y significó uno de los mejores firewalls de esta época, con un servicio muy seguro en redes y que además servía para la parte de servidores. Después viene el Cruise Linux, que es una de las primeras versiones minimalistas de Linux concebidas para desarrolladores y bastante sencilla. Su lanzamiento fue a partir del 2001, que funcionaba con un núcleo de Linux. Sus actualizaciones son realizadas por varios desarrolladores de la comunidad de Crux. Después tenemos el Skol Linux, donde este se ha distribuido como Debian Edu.
o sea, una versión educativa de Debian que salió al mercado a partir igual del 2001 y se pensó como un recurso para los colegios. Esto pasó en Noruega. Después tenemos el PaRIC Linux, que es una distribución sencilla donde su objetivo son computadoras de procesamiento bastante bajos con un sistema de kernel de Linux. Después tenemos lo que es el Canoplix, que es una distribución alemana con núcleo de Linux y un sistema open source. Es 100% portable y se podía llevar en CD o en un pendrive. Después tenemos Gentoo Linux, que es una distribución que no se ha alcanzado a hacer oficialmente, que funciona bajo el nombre de Gentoo desde el 2002. Su nombre hace referencia al pingüino de Papúa, tomando en cuenta que es la mascota del sistema, es un ave de este tipo. Después tenemos el Oracle Linux. Este distro comenzó a funcionar como un sistema de soporte para usuarios más que todo para los de Red Hat en Oracle en el 2002 y tiene un funcionamiento también como años más tarde se concibió o se convirtió en una distribución única. Después tenemos el Konochach OS, que se conocía como Deli Linux, pero luego se reestructuró en base a Salix y Slackware para llamarse Konochach OS. Después viene lo que es el Lunar Linux, que su lanzamiento fue en el 2002 bajo un código y fuente de núcleo netamente Linux, que ha destacado porque se adapta exitosamente a todas las necesidades que los usuarios requieren. Con el paso del tiempo hemos visto que Linux ha ido evolucionando durante todo este tiempo. Una de las versiones también es el Play One Secure de Linux, que ha sido creada por unos tailandeses en el 2002 y se ha basado en Fedora de Linux. Después tenemos el MontaVista Linux, que utiliza procesadores para teléfonos de celulares. El UCLinux, que es distribuido y que nos permite llegar al kernel de Linux a equipos que no sean de unidades de memoria. El BioLinux, que es bastante potente con las bibliotecas que se ha lanzado a partir de los años 2002 para adelante. Después tenemos el Mindy Linux, que crea imágenes de arranque para computadoras, el Floppy W, el Dynebolix, y el LTCP, que es una distro con una variedad de paquetes que nos permite ejecutar Linux en ordenadores de poca capacidad. De acuerdo con eso, nosotros vemos que ha habido una evolución. Esto más que todo por los diferentes grupos o diferentes equipos de desarrolladores que se han ido sumando a lo que es este software libre, ¿no? Podemos ver en esta imagen lo que es cómo ha ido subiendo los porcentajes de uso dentro del Debian, el Ubuntu, el CentOS, Fedora, SUSE y hasta al 2022. Vemos en esta estadística que Ubuntu ha tenido una buena acogida y sigue siendo utilizado en lo que viene a ser hasta nuestro año 2022. Entonces el Linux va a seguir evolucionando porque hay nuevas versiones y cada vez es más eficiente en lo de los requerimientos que los usuarios necesitan. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.